Mi día comenzó como todos, un pitido insistente en el comunicador, mi café sintético a medio enfriar y la lista interminable de reparaciones que nadie más quería hacer. Pero ese pitido no era una solicitud común. El remitente, nave real de Solvaris, prioridad 1. Nunca había visto ese sello fuera de las noticias, y menos en una orden de servicio dirigida a mí, un técnico de mantenimiento de tercera categoría en un puerto espacial olvidado. El mensaje era escueto: fallo crítico en el sistema de control climático. Preséntese inmediatamente. Acceso autorizado al núcleo real. Lo leí 3 veces antes de responder. ¿Por qué demonios una reina intergaláctica querría que yo, que apenas mantenía funcionando los ventiladores de las zonas de carga, revisara su nave personal? Pensé que sería un error. Luego pensé que sería una broma. Y al final pensé que, si no iba, mi jefe me arrancaría la cabeza. El hangar asignado estaba tan pulido que mi reflejo me devolvió la mirada desde el suelo. En el centro, la nave más elegante que había visto flotaba sobre su campo gravitatorio, líneas plateadas, incrustaciones de cristal, insignias reales que brillaban como joyas. Un par de guardias con armaduras que parecían hechas de luz me detuvieron. Me escanearon, me devolvieron el comunicador y me hicieron un gesto para que entrara. Dentro, el aire era cálido, perfumado con algo floral que nunca podría pagar. La iluminación era suave, dorada, y cada pared parecía respirar con un pulso leve. Un asistente holográfico se materializó frente a mí, con voz musical. Bienvenido, técnico Calder. Su Majestad le espera. Sígame. Yo esperaba encontrarme con un cuarto de máquinas y un supervisor gruñón. Lo que encontré fue una sala redonda, silenciosa, en cuyo centro había un trono bajo de cristal. Sentada en él, como si el universo hubiera sido diseñado para resaltar su figura, estaba ella. La reina Veira no era humana, pero mi cerebro no parecía dispuesto a registrar la diferencia de inmediato. Piel plateada con un brillo líquido, ojos grandes de un violeta profundo y cabello tan liso y oscuro que absorbía la luz. Llevaba un vestido largo con bordados que parecían moverse como corrientes de agua. Su postura era perfecta, su expresión, difícil de leer. Técnico Calder, dijo, y su voz me llegó como un eco suave en la mente, no en los oídos. Mi nave sufre una pérdida de temperatura que afecta a mi rendimiento psíquico. Necesito que la restaure. Tragué saliva. Claro, Su Majestad. ¿Podría indicarme dónde está el núcleo de climatización? Ella se levantó. Tenía al menos una cabeza más de altura que yo. Sus movimientos eran lentos, casi coreografiados, como si cada paso estuviera medido para impresionar. Me hizo una seña para que la siguiera. El vestido se movía como humo detrás de ella. El núcleo estaba en una sala pequeña, apenas iluminada. El panel de control emitía una luz parpadeante, señal de fallo. Saqué mi escáner térmico y me acerqué. En mitad de la inspección, el aparato pitó y mostró que necesitaba una referencia biológica para calibrar el calor óptimo. Necesito tomar una muestra de temperatura de su piel, dije sin pensar, como si estuviera hablando con un cliente cualquiera. Proceda, respondió con calma. Me acerqué, sosteniendo el escáner. La zona más estable para la lectura era la muñeca. Extendí la mano, toqué su piel fría y... fue como si el aire se detuviera. Sus ojos se clavaron en los míos, sin pestañear, y sus labios se curvaron apenas. No aparté la mano, paralizado por esa mirada. Un segundo después, me soltó una frase que cambiaría mi vida. Según las leyes de Solvaris, ese gesto constituye una proposición formal de vínculo real. Me quedé mudo. ¿Perdón? ¿Qué? Acaba de tocar la muñeca de una monarca durante una medición oficial. Es un acto de reclamación. Si no es su intención, deberá declararlo ante el Consejo y pagar la multa ceremonial. ¿Multa? ¿De cuánto? Pregunté, ya temiéndome lo peor. El equivalente a 3 naves clase crucero. Tragué saliva tan fuerte que me dolió. Entonces, Su Majestad, quizás, acepte la proposición. No sé cómo logré que la frase saliera sin que me temblara la voz.
Sus ojos brillaron, como si hubiera encontrado algo divertido. Acepto, de manera provisional, mientras dure la reparación. Eso implicará que resida en mis aposentos y supervise el proceso personalmente. No estaba seguro de si acababa de salvarme de la ruina o de si me había metido en un agujero más profundo que un pozo gravitatorio. Me llevó a sus aposentos, que eran una mezcla de jardín interior, sala de tronos privada y observatorio estelar. Un perfume más intenso llenaba el aire. El suelo era suave, como caminar sobre arena tibia. Dormirá en la cámara adyacente, dijo, señalando una puerta de arco alto. La cercanía optimiza el ciclo de calentamiento. ¿Ciclo? Pregunté, intentando seguirle el juego. La pérdida de calor en mi entorno ha reducido mi alcance mental. El contacto térmico continuo con un ser compatible puede acelerar la recuperación. Compatible. La palabra se quedó flotando en mi cabeza. Quiere decir, que vamos a dormir cerca, aclaró, como si hablara con un niño. Tal vez compartir respiración. Es un protocolo médico, técnico Calder. Mi cara debía ser un catálogo completo de expresiones incómodas. Ella parecía disfrutarlo. Me entregó un conjunto de túnicas ligeras y me dijo que debía ponérmelas para la noche, ya que el tejido conservaba y transfería calor mejor que mi ropa. El resto de la tarde lo pasé arreglando el núcleo. La avería era un fallo de las resistencias principales. Mientras soldaba las piezas, escuchaba su voz mental dándome indicaciones precisas sobre la temperatura óptima, como si fuera un termostato con corona. Había algo fascinante en su forma de observarlo todo, incluso mis manos, con un interés calculado. Al caer la noche, el núcleo volvió a su luz estable. Ella parecía más erguida, más viva. Bien, dijo. Ahora comienza el ciclo nocturno. Entré en la cámara que me había asignado. Ella ya estaba allí, reclinada en un diván bajo, con las túnicas más finas que había visto jamás. No era una escena abiertamente provocativa, pero algo en su quietud y su mirada lo hacía, inquietante. Acérquese, ordenó suavemente. Obedecí, sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho. Cuando me senté junto a ella, noté el frío de su piel y el calor de mi propio cuerpo mezclándose. Su respiración era lenta, y cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, parecía medir algo invisible. Su calor es peculiar, dijo al cabo de un rato. No es solo físico. Hay una vibración, un pulso. Tal vez sea el café, bromeé, para romper la tensión. Una ligera curva apareció en sus labios. Quizá. El silencio se volvió cómodo. Casi olvidé que estaba sentado a centímetros de una reina alienígena que, técnicamente, estaba provisionalmente comprometida conmigo. Hasta que ella dijo: mañana deberemos presentarnos ante el administrador del consejo que viaja con mi corte. Para formalizar la vinculación temporal. Él hará preguntas. Muchas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre nuestra compatibilidad. Costumbres. Preferencias térmicas. Y sobre el primer momento en que sintió el impulso de tocarme. Me atraganté con mi propia saliva. Ella inclinó la cabeza, disfrutando de mi incomodidad. Será interesante, añadió. Y ahí, con la luz tenue del techo reflejándose en sus ojos violetas, comprendí que la avería del núcleo de climatización era el menor de mis problemas. La primera mañana después del ciclo nocturno fue rara. No en un sentido dramático, sino en ese tipo de rareza incómoda que sientes cuando sabes que has cruzado una línea invisible. Me desperté en mi cámara, pero todavía sentía el calor residual de su piel cerca. Ella ya estaba de pie, impecable, con una túnica de tonos perlados que cambiaban de color según la luz. ¿Descansó bien, técnico Calder?, preguntó con esa voz mental suave que hacía cosquillas en la parte de atrás de mi cabeza. Sí, mentí. En realidad había pasado la mitad de la noche intentando no moverme demasiado para no parecer nervioso. Me indicó que la acompañara al salón real para el desayuno. La mesa era larga y estaba cubierta de platos brillantes con comida que no podía identificar. Algunos parecían flores vivas, otros emitían un vapor dulce.
Me senté, intentando parecer natural, pero sentía todas las miradas sobre mí, guardias, sirvientes y dos figuras que no me inspiraban confianza. Técnico Calder, dijo ella en voz alta, esta vez para que todos escucharan, hoy revisará mis cámaras privadas para asegurar que el flujo térmico es óptimo. El murmullo en la sala fue inmediato. Una sirvienta dejó caer un cuenco. Un guardia carraspeó. ¿He dicho algo inapropiado? Pregunté en voz baja. En nuestro idioma, revisar las cámaras privadas es una expresión sugestiva, respondió sin inmutarse. Insinúa que tendrá acceso a espacios de intimidad reservados para la pareja vinculada. Sentí que me ardían las orejas. Ella no pareció notar mi incomodidad, o quizás sí y lo estaba disfrutando. Fue en ese momento cuando entró un hombre alto, delgado, con armadura ornamentada y un gesto de superioridad que habría ganado premios. Llevaba una capa roja y una sonrisa cargada de veneno. Primo Orlen, dijo Veida con un tono que mezclaba cortesía y distancia. Este es el técnico humano que está asistiendo en mi recuperación. ¿Humano? Me miró de arriba abajo como si fuera un mueble viejo. Interesante elección, prima. Es eficaz, respondió ella. Orlen se inclinó hacia mí. En Solvaris, un vínculo térmico provisional puede convertirse en permanente si sobrevive a las pruebas del Consejo. Espero que entienda lo que eso implica. Creo que empiezo a sospecharlo, dije, intentando sonar despreocupado. No me dio tiempo a preguntar más porque el desayuno terminó abruptamente. Veida me llevó a través de un pasillo lleno de tapices vivos, con hilos que se movían como si estuvieran respirando. En una bifurcación apareció una masa gelatinosa semitransparente con ojos flotantes en su interior. Me bloqueó el paso y emitió un sonido de plop que, sorprendentemente, se tradujo en mi comunicador. Soy Glob, asistente de cámara. Me encargaré de que su vínculo cumpla con los protocolos de proximidad. ¿Protocolos de qué? Pregunté. Proximidad, repitió, dejando escapar una burbuja que explotó con un pop. La reina debe estar a menos de 2 metros de usted durante las horas activas para mantener la transferencia estable. Giré hacia Veida. ¿Es necesario? Es costumbre, y ley, dijo, con esa media sonrisa que me hacía sospechar que disfrutaba viéndome incómodo. Además, será útil para mi recuperación. Así que pasé el resto del día acompañado de ella como una sombra. Literalmente. Si me agachaba a ajustar un panel, ella estaba justo detrás, observando. Si me inclinaba sobre un conducto, podía sentir su respiración en mi cuello. Cada vez que giraba la cabeza, nuestros ojos se encontraban, y ese contacto visual prolongado tenía un peso extraño, como si el aire se espesara. En medio de todo esto, apareció otra voz, la de Sage 9, el sistema de inteligencia del palacio. Técnico Calder, dijo por los altavoces, su ritmo cardíaco se ha elevado un 18% desde que la reina está a menos de medio metro. ¿Está enfermo? No, estoy bien, dije, intentando ignorar la carcajada silenciosa de Veida. Interesante, continuó Sage 9. En Solvaris, esa reacción se consideraría una señal de compatibilidad química óptima. Procederé a registrar los datos para la oficina de matrimonios reales. No. Protesté, pero ya era tarde, un pitido confirmó el registro. Veida se acercó un poco más, lo suficiente para que mi cerebro decidiera que respirar con normalidad ya no era una opción. Debería relajarse, técnico, susurró mentalmente. Esto solo confirma lo que ya sabíamos, que es compatible. Más tarde, mientras ajustaba un conducto cerca de su cámara de descanso, Orlen reapareció. Humano, ¿sabe que en 3 noches el Consejo pedirá una demostración pública del vínculo? Dijo con un tono casi burlón. ¿Demostración? Pregunté, temiendo la respuesta. Una exhibición de sincronización térmica, explicó. Deberán mostrar que sus energías están alineadas. Tradicionalmente, implica contacto prolongado ante la asamblea. Intenté responder, pero Orlen ya se había marchado con una sonrisa satisfecha. Veida, en cambio, no parecía sorprendida.
Es un trámite sencillo, dijo. Solo debes seguir mis indicaciones y no perder el contacto visual. ¿Y si lo pierdo? Podrían interpretarlo como falta de compromiso y el vínculo quedaría anulado. No sabía si eso era una amenaza o una advertencia, pero sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La tarde se volvió aún más surrealista cuando Glob apareció con un paquete. Dentro había dos túnicas casi idénticas, una plateada y otra negra, hechas del mismo tejido que conservaba el calor. Ensayo de sincronización, anunció, burbujeando. Vestimenta obligatoria. Me encontré en la sala de observación, de pie frente a Veida, ambos vestidos con esas túnicas. El protocolo exigía que colocara mis manos sobre las suyas y que nuestras frentes se tocaran durante un minuto entero. Fácil, pensé, hasta que sentí su piel fría en contraste con mi calor y vi cómo sus pupilas se dilataban apenas. Respire conmigo, dijo mentalmente. Lo intenté, pero cada vez que inhalaba, percibía un aroma suave, metálico y dulce. La cercanía me mareaba un poco. Sus pensamientos son ruidosos, comentó, casi divertida. Puedo sentir que está distraído. Estoy concentrado, mentí, cerrando los ojos para no quedarme atrapado en esa mirada. Cuando el minuto terminó, Glob hizo un plop de aprobación. Sincronización aceptable. Aunque la lectura emocional del humano es elevada. Ya lo sé, dijo Veida, con una sonrisa tan sutil que solo yo noté. Al final del día, Sage 9 anunció por el intercomunicador. Aviso, debido a su compatibilidad, se ha programado la ceremonia preliminar para mañana. Se espera asistencia completa del consejo. Vestimenta formal requerida. Yo iba a protestar, pero sentí la mano de Veida, ligera, en mi brazo. Fue un contacto breve, casi accidental, pero suficiente para que olvidara la mitad de mis objeciones. No se preocupe, técnico, susurró mentalmente. Mañana solo tendrá que demostrar que puede mirarme, sin apartar la vista. Y en ese momento supe que esa tarea iba a ser mucho más difícil de lo que sonaba. El problema era que yo no tenía ni idea de qué significaba exactamente eso, y mucho menos cómo se ganaba. La noticia me llegó en mitad de la mañana, cuando apenas estaba ajustando un panel de ventilación en el corredor real. Sage 9, con su tono de vas a disfrutar esto aunque mueras en el intento, me lo anunció. Técnico Colder, el primo Orlen ha presentado un desafío formal por su derecho a mantener el vínculo térmico con su majestad. ¿Desafío? Pregunté, limpiando mis manos de grasa. ¿Y si lo rechazo? La negativa se interpreta como admisión de culpa y resultaría en su destierro inmediato de la nave. Antes de que pudiera seguir preguntando, dos guardias plateados aparecieron para escoltarme a la sala de preparación. Allí estaba Veida, de pie, observándome con esa calma que siempre parecía esconder algo más. Parece que mi primo quiere medir fuerzas, dijo sin levantar la voz. ¿Y qué tipo de fuerza vamos a medir? Intenté sonar relajado, pero ya me imaginaba sudando en algún tipo de sauna alienígena. Es un combate ceremonial. Usarás un bastón térmico. El objetivo es aumentar la temperatura corporal del oponente hasta que se rinda. Eso suena peligrosamente parecido a cocinar a alguien. La clave está en el control, no en la fuerza bruta, replicó, acercándose un paso más. Confío en que sabrás adaptarte. Su cercanía hizo que olvidara un momento el asunto del duelo. Podía sentir la frialdad sutil de su piel contrastando con mi calor, y su mirada, fija en la mía, me anclaba al suelo. En la sala de arena, el público estaba expectante. Filas de nobles con trajes brillantes observaban desde gradas elevadas. Orlen ya me esperaba, luciendo un uniforme de combate que parecía más caro que todo mi apartamento en el puerto espacial. Sostenía un bastón largo, con un extremo que brillaba de un rojo suave. Un maestro de ceremonias anunció las reglas con solemnidad. No se permite contacto directo. Solo transferencia de calor mediante el bastón. El duelo termina cuando uno de los participantes se declare incapaz de mantener la temperatura óptima. Me entregaron mi bastón. Pesaba menos de lo que parecía, pero desprendía un calor que me hacía sudar antes de empezar.
Veida, sentada en un trono improvisado al borde de la arena, mantenía los ojos en mí. No sonreía, pero había algo en la tensión de sus labios, como si contuviera algo. La señal de inicio sonó y Orlen se movió rápido, atacando con precisión. Bloqueé por instinto, sintiendo el impacto vibrar hasta mis hombros. El calor del bastón se filtró a través de mis brazos, y tuve que retroceder un paso para evitar que me empujara fuera del círculo marcado. ¿Esperabas que fuera fácil, humano? Dijo, con una mueca de superioridad. Esperaba al menos que me dejaras calentar, respondí, y él frunció el ceño. No tenía técnica, así que improvisé. Empecé a moverme en círculos, no solo para esquivar, sino para obligarlo a seguirme. Cada vez que intentaba golpear, desviaba su bastón y, de paso, buscaba ganar tiempo. Pronto noté que el calor era más que un arma, la proximidad de nuestros cuerpos elevaba la temperatura del aire. Recordé las palabras de Veida, control, no fuerza. Así que cambié de estrategia. En lugar de resistir, dejé que Orlen empujara su bastón contra el mío, y usé esa presión para girar, colocándome a su lado y aplicando un toque suave, casi como un masaje en el hombro con el calor. Su reacción fue inmediata, un sobresalto, un paso atrás y un susurro audible del público. Nadie esperaba que un gesto tan simple fuera tan eficaz. ¿Qué estás haciendo?, gruñó, con una mezcla de incomodidad y enfado. Aumentando tu temperatura, con estilo, repliqué, fingiendo inocencia. Cada vez que me atacaba, respondía con movimientos que parecían más relajantes que agresivos. El público comenzó a murmurar y, para mi sorpresa, algunos reían. Veida mantenía la mirada fija, y juraría que sus ojos brillaban un poco más. Finalmente, Orlen, sudando visiblemente y con la respiración acelerada, bajó su bastón. Me rindo, declaró, y el maestro de ceremonias anunció mi victoria. El ruido de la arena se llenó de aplausos y murmullos. No sabía si me felicitaban por ganar o por el espectáculo insólito que acababan de presenciar. Después, en la sala privada, Veida se acercó despacio. Ingenioso, dijo, con un tono que sonaba peligrosamente cercano a la aprobación. No esperaba que usaras una técnica tan peculiar. No tengo técnica, admití. Solo pensé que, si el objetivo era aumentar la temperatura, podía hacerlo sin intentar arrancarte la cabeza. Se inclinó un poco, lo suficiente para que notara el destello en sus ojos. Eso fue más que un combate. Fue una lección para toda la corte. ¿Lección de qué? De que el calor no siempre proviene de la fuerza, sino de la conexión. La forma en que pronunció esa última palabra hizo que olvidara responder. Había algo en su voz que no estaba dirigido a la corte, sino solo a mí. El resto del día me convertí en el centro de chismes. Dondequiera que iba, los sirvientes me miraban con curiosidad y los nobles murmuraban detrás de abanicos translúcidos. Incluso Sage 9 intervino. Técnico Colder, su popularidad en la nave ha aumentado un 42% desde el duelo. Recomiendo aprovechar el momento para fortalecer la alianza. ¿Alianza o vínculo matrimonial?, pregunté con suspicacia. En Solvaris, la diferencia es semántica. Más tarde, durante la cena, me encontré sentado junto a Veida en una mesa más pequeña, lejos del bullicio principal. No era casualidad. Ella parecía más relajada, y por primera vez noté que sus manos estaban libres de guantes. Tus manos están frías, comenté sin pensar. Es mi temperatura normal, respondió. Pero admito que la tuya es agradable. La forma en que lo dijo hizo que mi estómago diera un vuelco. No sabía si era un cumplido casual o un reconocimiento de algo más. Mientras bebíamos un licor dulce que dejaba un calor suave en la garganta, Veida se inclinó un poco hacia mí. Mañana, el consejo querrá vernos juntos para confirmar que nuestra sincronización sigue estable. No basta con ganar un duelo. ¿Y qué quieren ver exactamente? Quieren sentirlo. ¿Sentirlo?, pregunté, ya con miedo a la respuesta. El consejo se colocará alrededor y evaluará la radiación térmica conjunta. Cuanto más alta, más fuerte será nuestra posición.
No sé si fue el licor o su mirada, pero en ese momento su proximidad me pareció más peligrosa que cualquier duelo. Y aunque me habría gustado preguntarle más, se levantó, dejando la copa sobre la mesa, y me dijo con una media sonrisa. Descansa, técnico Calder. Mañana necesitarás todo tu calor. El viaje a Solvaris Prime comenzó con un silencio incómodo en la nave real. Veida estaba sentada frente a mí, revisando documentos holográficos que se desplegaban como abanicos de luz. Cada tanto, sus ojos violetas se alzaban y me miraban, no con frialdad, pero sí con una calma calculada. Yo me dedicaba a fingir que ajustaba la temperatura de mi asiento, aunque en realidad solo intentaba regular mis nervios. El consejo espera que hoy mostremos estabilidad térmica, dijo sin levantar la vista. Eso suena a que vamos a ser evaluados como si fuéramos una caldera, respondí, intentando sonar gracioso. No es muy diferente, contestó, y esa media sonrisa que dejaba entrever me recordó que, para ella, casi todo podía convertirse en un experimento. Al llegar a la capital, el paisaje me dejó sin palabras. Torres de cristal y metal blanco se alzaban hacia un cielo con 3 lunas visibles. El aire era fresco, perfumado con algo que me recordaba al jazmín, y las calles estaban llenas de banderas con el emblema de la corona. Un comité de recepción nos esperaba. Entre ellos, un grupo de embajadores de otras especies, todos rígidos y ceremoniosos. Nos guiaron a través de un corredor decorado con columnas vivientes, cubiertas de enredaderas que parecían susurrar al pasar. La sala del encuentro estaba dispuesta como un círculo perfecto, con cojines bajos alrededor y un brasero central que emitía un calor suave. Veida me indicó que me sentara a su derecha, tan cerca que nuestros hombros casi se rozaban. Recuerde, susurró mentalmente, la proximidad es esencial. Si nos separamos más de un brazo, podrían interpretarlo como desinterés. Intenté acomodarme sin parecer tenso, pero cada vez que respiraba, notaba su perfume, y cada vez que giraba la cabeza, encontraba sus ojos fijos en mí. El primer embajador, una figura alta con piel de color cobre, comenzó a hablar sobre tratados y alianzas, pero yo apenas podía concentrarme. El calor del brasero aumentaba lentamente. No estaba seguro si era parte del ritual o si mi cuerpo estaba reaccionando demasiado a su cercanía. Veida, en cambio, parecía perfectamente cómoda, con las manos descansando sobre sus rodillas y la espalda recta como si fuera parte de la arquitectura. Uno de los embajadores, un sauriano de escamas verdes, se inclinó hacia nosotros. Es fascinante ver a un humano tan sincronizado con la reina, comentó. ¿Siempre mantienen ese nivel de radiación? Sentí que me subían los colores. Solo, es cuestión de costumbre, improvisé, aunque mi voz sonó menos segura de lo que quería. Costumbre y compatibilidad, añadió Veida, sin apartar la vista del embajador. No todos pueden sostenerlo sin agotar sus reservas. Me miró de reojo, y algo en ese gesto tenía un doble filo, un elogio público, pero también un reto privado. La reunión continuó con un intercambio de presentes. Cuando llegó mi turno, ofrecí un pequeño dispositivo de purificación portátil que había modificado yo mismo. El embajador sauriano lo examinó y sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados. Práctico y útil. Muy humano. Todo parecía ir bien hasta que un embajador más joven, con alas plegadas y un aire arrogante, se inclinó hacia Veida. Majestad, ¿es cierto que su recuperación psíquica se debe enteramente al calor de este ingeniero? El murmullo en la sala se hizo más intenso. Veida no vaciló. Es cierto. Y no solo por su calor, dijo, con una voz tan serena que me costó descifrar si era un cumplido o una provocación. Su persistencia y contacto han sido esenciales. Las últimas palabras hicieron que varios presentes intercambiaran miradas. El embajador alado sonrió con malicia. Entonces, quizá debería demostrarlo. Aquí. Ahora. Mi corazón dio un salto. Miré a Veida, esperando que rechazara la idea, pero ella solo asintió lentamente. Si eso tranquiliza a nuestros aliados, lo haremos. Antes de que pudiera preguntar en qué consistía la demostración, un asistente trajo un aro metálico, del tamaño suficiente para que 2 personas se sentaran dentro.
El embajador explicó que la prueba consistía en mantener una temperatura combinada dentro del rango de unión perfecta durante 1 minuto completo. Beira se sentó en el aro y me hizo un gesto para que me acercara. Tenía que sentarme frente a ella, con las rodillas casi tocando las suyas. El aro emitía un brillo suave, y al cerrarse, sentí como el calor se intensificaba. Respire conmigo, ordenó mentalmente. Lo intenté, pero mi atención estaba atrapada en la proximidad de su rostro, en la forma en que sus pupilas se dilataban apenas. El aire parecía cargado, pesado, como si cada segundo estirara el tiempo. Concéntrese, Calder, añadió, y pude sentir la vibración de su voz mental atravesando mi pecho. El aro comenzó a emitir un tono agudo, señal de que estábamos alcanzando la temperatura ideal. El embajador al lado nos observaba con los brazos cruzados, buscando cualquier fallo. El minuto se alargó como una eternidad, y yo ya no sabía si el calor provenía del aro o de nosotros. Finalmente, el tono cambió a una melodía suave, éxito. El público aplaudió, algunos con genuino entusiasmo, otros con sorpresa. Beira no sonrió, pero sus ojos brillaban con algo que no era solo satisfacción política. Al finalizar la reunión, nos condujeron a un salón lateral para un breve descanso. En cuanto estuvimos solos, Beira se acercó y habló en voz baja. Ha estado bien. Aunque su respiración era irregular. Era el calor, mentí. O quizá era otra cosa, replicó, inclinando la cabeza. Antes de que pudiera responder, un guardia entró de golpe. Majestad, un proyectil de plasma ha sido disparado contra el ala este. Todo pasó rápido. Beira me empujó hacia un lado, y el guardia nos cubrió mientras una explosión sacudía el pasillo cercano. En medio del humo, distinguí una sombra moviéndose con rapidez. Sin pensar, me lancé hacia ella. Un destello azul cruzó mi visión, y un impacto me golpeó el costado. El dolor fue agudo, pero lo peor fue escuchar a Beira gritar mi nombre por primera vez, no en mi mente, sino con su voz real. Caí al suelo, el aire escapando de mis pulmones. Vi su figura inclinarse sobre mí, sus manos frías presionando la herida. Sus ojos violetas estaban muy abiertos, llenos de algo que nunca había visto en ellos, miedo. No te atrevas a perder calor ahora, susurró, y aunque intenté sonreír, el mundo se volvió borroso. Abrí los ojos despacio, con la sensación de estar envuelto en una manta que respiraba. No era una manta. Era ella. Beira estaba sentada en un diván bajo, y yo recostado contra su pecho, con sus brazos rodeándome. Su piel fría contrastaba con el calor que sentía en todo mi cuerpo. El aire olía a algo dulce, mezclado con ese perfume metálico que ya empezaba a asociar con ella. Despertaste, dijo en mi mente, aunque su voz mental sonaba más suave que nunca. Supongo que sí, susurré, mi garganta aún áspera. ¿Qué pasó? Un proyectil de plasma. Te alcanzó de refilón. Perdiste calor rápidamente. Tu temperatura bajó a un nivel peligroso para un humano. ¿Y tú? Te sostuve, respondió, con una sencillez que escondía algo más profundo. Durante horas. Intenté incorporarme, pero su brazo me detuvo. No te muevas. Aún no has estabilizado el flujo térmico. ¿El qué? Tu energía. Si te levantas demasiado pronto, podrías desmayarte, o peor, dejar de transferir calor. No sabía si lo decía como una medida médica o como una excusa para que me quedara pegado a ella. En cualquier caso, no protesté. Mi cabeza estaba demasiado cómoda apoyada allí, y cada latido suyo parecía marcar un ritmo distinto en el mío. ¿Y el atacante? Pregunté. Huyó. Pero el consejo ya investiga. Sospecho que fue obra del alto regente. Su tono se endureció, pero no apartó la mirada de mí. Sus dedos se movieron apenas sobre mi brazo, un gesto tan leve que podría haber sido casual, si no fuera porque me recorrió un escalofrío. Estás temblando, comentó. Por la herida, mentí, aunque no era del todo mentira. Mientes mal, técnico Calder, susurró, y sus labios se curvaron apenas. Me quedé callado,
intentando ignorar cómo su respiración rozaba mi sien. El silencio que siguió no fue incómodo, al contrario, estaba cargado de algo que no sabía nombrar. Glob entró flotando, haciendo un sonido burbujeante. Lectura térmica, estabilizándose. Aunque el humano muestra fluctuaciones inusuales. Fluctuaciones, repitió Beida, como si probara la palabra. Compatibilidad elevada, añadió Glob con un plop final antes de retirarse. No le hagas caso, dije rápido. Es un sensor con demasiado sentido del humor. Ella no respondió. Solo me miró, y esa mirada larga hizo que mi corazón latiera con más fuerza, lo cual, por supuesto, Sage 9 decidió anunciar por los altavoces. Ritmo cardíaco humano, aumento del 20%. Silencio, Sage 9, ordenó Beida, sin apartar sus ojos de los míos. Pasaron varios minutos antes de que me dejara moverme. Cuando finalmente me ayudó a incorporarme, lo hizo sosteniéndome de la cintura. Estar de pie con ella tan cerca era como estar en un campo magnético, imposible alejarse sin esfuerzo. Debes caminar un poco para que la energía circule, indicó, guiándome por un pasillo decorado con lámparas vivas que latían con luz propia. Te acompañaré. ¿Por seguridad o por protocolo? Por ambas, respondió, y su tono me dejó claro que no tenía escapatoria. Cada paso que daba a su lado, su mano permanecía firme en mi cintura, como si fuera parte de un gesto ceremonial. Y, de hecho, quizá lo era, noté como varios sirvientes se inclinaban al vernos, y uno incluso murmuró algo que sonó a bendición. ¿Qué fue eso? Pregunté en voz baja. Un reconocimiento. En Solvaris, caminar juntos después de una recuperación implica que el vínculo sigue vigente y fortalecido. Genial, ahora todo el mundo cree que estamos. Exacto, dijo, con una satisfacción que no intentó ocultar. Llegamos a un salón pequeño, con paredes de cristal que daban a un jardín iluminado por 3 lunas. Beida me indicó que me sentara. Sirvieron una bebida humeante que sabía a especias y dejaba un calor agradable en el pecho. Debemos decidir qué hacer con el regente, dijo, sin rodeos. ¿No deberías dejar que el consejo lo maneje? El consejo actúa lento. Y ahora que saben que tu calor es indispensable, podrían usar eso para controlarme. ¿Y qué propones? Hacer pública nuestra alianza antes de que ellos lo hagan a su manera. Me quedé mirándola. Pública, como en un anuncio formal ante la corte, explicó. Un gesto que no deje dudas. Eso suena a... Sí, interrumpió, inclinándose hacia mí. ¿A lo que estás pensando? No supe qué responder. Su proximidad me dejaba sin aire, y el brillo en sus ojos no era solo político. ¿Y si sale mal? Pregunté al fin. Entonces caeremos juntos, dijo, y sonó tan segura que me hizo olvidar la pregunta. La noche avanzó con discusiones estratégicas y silencios largos que decían más que las palabras. Antes de retirarnos, ella se detuvo en el umbral de mi cámara. Mañana será decisivo, murmuró. Descansa. Necesito todo tu calor. Se giró para irse, pero antes de que cruzara la puerta, no pude evitar decir. Beida. Ella se volvió, expectante. ¿Qué pasa si, mañana no es suficiente? Una media sonrisa apareció en su rostro, y dio un paso hacia mí, acortando la distancia. Entonces, técnico Calder, aprenderás lo que significa exceder las expectativas de una reina. La mañana comenzó con una calma falsa, de esas que parecen esconder algo inevitable. Beida estaba en el centro de sus aposentos, siendo vestida por 2 asistentes que ajustaban placas de armadura ligera sobre una túnica plateada. La luz que entraba por las ventanas reflejaba destellos en su piel, y por un momento olvidé que ese día no era uno cualquiera. Voy, dijo sin mirarme, mientras una de las asistentes trenzaba su cabello, no basta con que estés a mi lado. Tienes que dejar claro que somos inseparables. Inseparables en el sentido táctico o romántico. Pregunté, intentando restar tensión. En ambos, respondió, y esta vez sí me miró.
Su mirada era tan directa que me dejó sin réplica. Yo llevaba una versión adaptada de la vestimenta ceremonial, chaqueta oscura con ribetes metálicos y una faja que, según me explicaron, simbolizaba el lazo térmico. No estaba seguro de si me quedaba ridículo o imponente, pero por la forma en que Beida me observó un segundo más de lo necesario, decidí que no estaba tan mal. El consejo nos esperaba en la gran sala, un espacio circular rodeado de columnas de cristal. En el centro, un estrado elevado nos aguardaba. Había más de 100 figuras, entre consejeros, embajadores y representantes de distintas casas. El murmullo era constante, un oleaje de especulación. Beida me ofreció su mano antes de subir los escalones. Dudé un instante, y en ese instante recordé su advertencia: si no lo hacía, se interpretaría como desinterés. Así que la tomé. Su piel fría, mi calor y el silencio repentino que cayó sobre la sala cuando los presentes lo vieron. No soltó mi mano al llegar al centro, al contrario, entrelazó sus dedos con los míos. El alto regente estaba presente, su rostro pétreo, intentando ocultar el desagrado. La ceremonia comenzó con palabras formales sobre la estabilidad del reino, pero yo apenas escuchaba. Estaba concentrado en mantener la respiración tranquila mientras Beida mantenía ese contacto firme, como si fuera un ancla. En cierto momento, un consejero de túnica azul se levantó. Majestad, para que no haya dudas sobre la legitimidad de este vínculo, solicitamos la prueba de fusión térmica completa. Un murmullo recorrió la sala. Beida no mostró sorpresa. Acepto, dijo, y se volvió hacia mí. Esto implicará más cercanía de la que hemos mostrado hasta ahora. ¿Cuánta más? Susurré, pero ella ya se movía hacia un círculo marcado en el suelo. Nos colocamos frente a frente. La prueba consistía en unir ambas palmas y acercar las frentes hasta que el núcleo de energía, situado bajo el suelo, captara la emisión conjunta. Lo que nadie me explicó fue que el calor no era solo físico, la tensión, la respiración, el contacto visual, todo contaba. Al sentir sus manos contra las mías, noté el contraste de temperaturas y, de inmediato, la presión sutil de sus dedos. Nuestros ojos se encontraron, y aunque sabía que había docenas de testigos, el resto del mundo se desvaneció. Concéntrese en mí, dijo mentalmente. Eso es lo que intento, y es el problema, respondí por el mismo canal, y vi como un destello divertido pasaba por sus ojos. El suelo bajo nuestros pies comenzó a emitir un pulso de luz. El núcleo medía la sincronía, y la intensidad dependía de nuestra conexión. Vi cómo la luz aumentaba gradualmente, pero también cómo el regente fruncía el ceño. Quería que falláramos. Beida se inclinó apenas, acortando la distancia, y el calor se disparó. No estaba seguro si era efecto del núcleo o de ella, pero en ese momento sentí que cualquier palabra rompería el equilibrio. El pulso de luz llegó a su punto máximo, un destello que iluminó la sala entera. El consejo murmuró, sorprendido. Era la señal de que la fusión era perfecta. La prueba está concluida, anunció el maestro de ceremonias. El vínculo es indiscutible. No solté sus manos de inmediato. Ella tampoco. El regente se levantó, fingiendo cortesía. Majestad, esto demuestra su fortaleza. Y la de su aliado. No supe si aliado era un intento de restar importancia o de aceptarme a regañadientes. Beida se limitó a inclinar la cabeza y a conducirme fuera del estrado. En los pasillos posteriores, lejos de las miradas, soltó mi mano lentamente. Has hecho más que cumplir, dijo en voz baja. Hoy el consejo no podrá tocarme sin tocarte a ti. ¿Eso es algo bueno? Eso lo cambia todo. Seguimos hacia sus aposentos para la reunión privada con sus partidarios. La sala estaba llena de nobles leales, y todos se inclinaron al vernos entrar juntos. Beida habló sobre la traición del regente y los pasos para asegurar el control total. Yo me mantuve en silencio, consciente de que cada mirada evaluaba no solo a su reina, sino también al humano que ahora formaba parte de su círculo íntimo. Cuando la reunión terminó, se acercó a mí. Mañana se convocará al regente para que rinda cuentas. No vendrá solo. ¿Y yo? Estarás a mi lado.
Si él intenta desacreditarme, solo necesitaré un gesto tuyo para que el consejo recuerde a quién pertenece mi vínculo. Un gesto como. Se inclinó, tan cerca que sentí su aliento. Como tomar mi mano otra vez. O algo más, contundente. Me quedé sin respuesta, y ella lo supo. Una leve sonrisa cruzó su rostro antes de apartarse y dirigirse a la ventana. La luz de las lunas plateaba su silueta, y por un momento, olvidé el peligro del día siguiente. Entonces, Sage 9 interrumpió por el canal interno. Advertencia, se detecta movimiento no autorizado hacia la sala del trono. Fuente probable, fuerzas leales al regente. Beira se giró hacia mí, y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y algo más difícil de definir. Parece que la confrontación se adelantará, técnico Calder. Dio un paso hacia mí, y con una calma que solo ella podía tener en medio de una amenaza inminente, añadió. Así que dime, ¿vas a limitarte a tomarme la mano o estás listo para que toda Solvaris vea cuánto calor puedes darme?